Muy bien, buen día hermanos. Con permiso de ustedes me voy a sacar el tapaboca. Así que bueno, un gozo estar con ustedes, disfrutar de este tiempo, disfrutar de la comunión, disfrutar de las alabanzas y bueno, es como que volvimos un año atrás, ¿no? Así que en el tiempo, ¿no? De repente vieron que están muy de moda esas películas. Esas películas de superhéroes, ¿vieron? Que van y vuelven en el tiempo y bueno. Nosotros, digamos que si ahora sacamos una foto, estamos en 2021, ¿sí? Así que bueno. Pero bueno, gracias a Dios por lo que estuve charlando. Los hermanos están bien, no pasa nada, así que eso es bueno. Y los que están allá en Paysandú también están gozando del disfrute familiar, ¿verdad? Con la bendición del casamiento de ayer. Así que bueno, muy contento de estar acá. Mi esposa estaba estudiando un montón ya de tempranito, mañana tiene un examen importante, así que, bueno, no pudo estar, mandó saludos y mis hijos estaban durmiendo los dos, así que, no mandaron saludos ellos. Así que, bueno. Bien, cuando miramos en la Biblia y vemos diferentes personajes que aparecen en ella, ¿sí? Quizás nos pasa de admirar a alguno de ellos. No sé si les pasa, de admirar a algún personaje de los que aparece aquí en la Biblia. O de tener un personaje favorito, decir, esta persona fue un crack, ¿no? O qué impresionante. Y a mí me pasa, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa. Yo pienso en el apóstol Pablo y me parece una cosa impresionante, ¿sí? Sin embargo, no es alguien con quien yo pueda identificarme, ¿sí? Pablo es un universitario, ¿sí? Pablo es un doctor de la ley. Pablo está encumbrado en un sector de la sociedad del siglo I, ¿sí? Ese es Pablo. Pero veo a este otro apóstol bruto, ¿sí? Vulgar, sin educación, explosivo, y me identifico un poco más, ¿sí? Ahí está. Bajo ningún concepto voy a compararme yo, y ni creo que ninguno de nosotros, con el apóstol Pedro. Pero quizá podemos identificarnos con su vida, ¿sí? Y hay un pasaje en Primera de Pedro que el apóstol escribe al final de su vida. El apóstol Pedro escribe Primera de Pedro ya unos pocos años antes de su muerte, y dice ahí en el capítulo 5, versículo 10, «Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». Y el apóstol Pedro, pensaba yo en esto, y pensaba en este Dios de toda gracia. Dios de toda gracia. Toda gracia emana de Dios. Y no hay gracia si no viene de parte de Dios. Y yo pensaba, ¿con qué propiedad Pedro dice estas palabras? Me lo preguntaba. Y quizás lo podemos afirmar.
con qué propiedad Pedro dice estas palabras. El Dios de toda gracia. Y quería invitarlos a que abramos el Evangelio de Mateo y después veremos algún pasaje en algún otro evangelio, pero vamos a estar principalmente ahí en el Evangelio de Mateo, viendo algunos detalles de la vida de Pedro y cómo Pedro llega al final de su vida afirmando que Dios es un Dios de gracia. Pero no solo un Dios de gracia, sino un Dios que afirma, establece, consuela, ¿sí? Ese Dios. Dice ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, que el Señor Jesús ve ahí está, capítulo 4, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando el instante las redes, le siguieron. Este hombre estaba ahí pescando, estaba haciendo su tarea, su oficio, un obrero, y el Señor Jesús le dice, vengan, que yo tengo otro oficio para ustedes, tengo otro trabajo para ustedes. Y ya podemos ver el corazón de Pedro. Al instante, enseguida, de inmediato, dejaron lo que estaban haciendo para seguir al Señor. Y Pedro presenció grandes enseñanzas de Jesús. Pedro estaba allí cuando el Señor Jesús daba su famoso Sermón del Monte, dando unas enseñanzas magistrales, y él estaba ahí, escuchando esas cosas. Es testigo, dice ahí en Mateo capítulo 14, que Jesús... A ver, ahí está. Que Jesús, en el versículo 13, le dio de comer a más de 5.000 personas, a 5.000 hombres, dice acá, sin contar mujeres y niños, con un par de peces y unos pancitos. Testigo de grandes milagros de Dios. Y dice allí, un poquito más adelante, en el versículo 22, que Jesús hizo entrar a la barca a los discípulos e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y tuvieron miedo. ¿Sí? Yo no he andado en el mar, básicamente, que más que cruzar a Buenos Aires alguna vez, no he andado de noche, nunca anduve en una barquita que el agua se me mojara, y menos vi a alguien caminando en el agua. ¿Sí? Y ellos estaban ahí, y dice que les dio miedo. Y bueno, digamos que bastante normal, ¿no? Que les dé miedo. Ahora, Pedro está acá y responde de una manera que es irracional. ¿Quién pediría ir a caminar al agua? Porque no era un plato, no era la piscina, ¿sí? No estaba el agua hermosa. Hacía frío, había viento, el agua los mojaba, los tapaba, tenían miedo. Y Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué es lo que más recordamos de esta historia? Que se hundió. Y recordamos qué le dice Jesús a Pedro. Hombre de poca fe. Pero no reparamos en el detalle que Enrique dice.
¿Ustedes conocen a alguien que haya caminado por el agua? Pedro. Pedro tuvo la fe suficiente para ver que era el Señor y decirle, si sos vos, hacé que yo haga lo mismo que vos. Y lo hizo. Y bajó y se metió en la tormenta. Y pisó las aguas y caminó en las aguas y se hundió. Y yo te quiero preguntar en esta mañana a vos, ¿nunca te hundiste? ¿Nunca estiraste la mano diciéndole al Señor, sálvame? Sácame de esta, que me ahogo, que perezco, que estoy muriendo. Qué injustos somos, ¿no? Sin embargo, yo pienso en este hombre y lo miro a este hombre y me reflejo en este hombre, ¿sí? No por las grandes hazañas de este hombre, sino por todas sus imperfecciones, ¿sí? No por su valentía, pero por su rápido auxilio al Señor. Señor, ayúdame, por favor, sálvame. El Señor Jesús dice acá, dándole la mano, asió de él y lo sacó. ¿Y saben qué? He experimentado en mi vida la mano de Dios sacándome del pozo, sacándome del agua, sacándome del barro, todo sucio, ¿sí? Y la mano del Señor restaurando mi vida, ¿sí? Y en esta mañana, qué bueno que nosotros podamos haber experimentado estas cosas con el Señor. Porque en el barro estábamos todos, ¿sí? Pecadores de nacimiento. Una simiente que ya está corrompida. Sin embargo, el Señor, Dios, en su Hijo cargó nuestras penas. Dice este pasaje que lo tengo arraigado a mi vida, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no pecó, Dios lo trató como un pecador para tratarme a mí y a vos como justos, ¿sí? Pedro sale de ahí, sale del agua, ¿sí? Duda, miedo, pero fe. Y damos vuelta a la página y vemos que el Señor Jesús está hablando con sus discípulos y les dice en el capítulo 16, versículo 13, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, bueno, unos dijeron Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes, quién dicen que soy? Y Pedro, otra vez, acá, Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, en su falta de educación o en su vulgaridad, ¿sí? Era sensible a la voz de Dios, ¿sí? Y Dios le reveló esto. Dice, no te lo reveló carne ni sangre, esto no es cuestión de alguien que te lo haya contado, ¿sí? Alguien que académicamente, viendo las profecías, diga, este es el Cristo por las cosas que están pasando. Esto te lo reveló mi Padre. Esto es algo espiritual. Y este hombre espiritual que recibe esta revelación espiritual, damos vuelta a la página,
Y dice el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hubo un quiebre acá en el Evangelio. El Señor Jesús no había declarado de una manera tan firme que Él era el Cristo todavía, hasta este momento. Y cuando Pedro hace esta declaración, y Jesús le dice, bienaventurado eres, empieza a hablar de otra manera a los discípulos. Y empieza a declarar, les dice acá, la necesidad que tenía de ir a Jerusalén. La necesidad que tenía de ir a sufrir. Y la necesidad, dice acá, que tenía, dice acá, de ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús estaba declarándoles a los discípulos el plan. ¿Cuál era el plan? ¿Cómo vamos a seguir de ahora en más? Pero Pedro, dice acá, lo tomó aparte. A mí me gusta imaginarme las situaciones, ¿sí? Como si fuera a proyectar una película en mi mente. Y me imagino a los discípulos charlando, Jesús enseñándoles, diciéndole estas cosas, y a Pedro diciéndole, ¿tenés 2 minutos, Señor? ¿Quiero hablar contigo? Sí, Pedro, ¿qué pasa? Bajo ningún concepto te va a pasar esto. Comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Esto no te va a pasar. Pensá en vos. Pensá en tu vida. Pedro no entendía esto. No entendía lo que estaba pasando. No lo hacía de malo. ¿Alguien piensa que Pedro lo hacía de malo? Qué mal Pedro. Sin embargo, ignoraba. No tenía conocimiento de estas cosas. Y Jesús dice estas palabras que las tenemos todas grabadas, ¿verdad? Quítate de delante de mí, Satanás. Y Jesús no le dice, sos Satanás. Sin embargo, lo que Pedro estaba haciendo era la obra de Satanás. ¿Sí? Era estorbar. El Señor Jesús le dice, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sí? Me eres tropiezo, Pedro, porque estás pensando en que yo no sufra, en que yo no muera, pero no estás mirando el panorama completo. ¿Sí? Y el Señor Jesús agarra a sus discípulos y les dice estas palabras. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús nunca nos pide nada que Él no haya hecho primero. No hay nada que el cristiano tenga que hacer, que Dios demande del cristiano, que el Señor Jesús no lo haya hecho primero. Dios demanda del cristiano santidad. Jesús caminó en santidad, sin pecado. Dios demanda del cristiano que ame al prójimo. Jesús amó más que ninguno. Jesús demanda de nosotros que tomemos la cruz. Jesús tomó la cruz. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sí? Y quizás en esta mañana nosotros estamos con dudas en nuestra vida de cuánto vale la pena seguir al Señor, cuánto esfuerzo tenemos que hacer, cuántas cosas tenemos que dejar, qué precio tan alto es el que vale la pena pagar. Y Jesús dice bien claramente
todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cristo completa nuestra vida, como ninguna otra cosa puede hacerla. Cristo nos completa de tal manera que cuando nuestra vida es entregada a Él, hallamos la vida. Muchas veces encontramos en familiares, personas cercanas, quizás amigos que son incrédulos, esta manera de ver el cristianismo como algo de fanatismo, ¿sí? Como algo de esclavitud, ¿sí? Decirte, pero estás todo el día en la iglesia, o siempre estás en la iglesia, o siempre estás hablando de Dios, ¿sí? Y sí. Tengo impuesta necesidad, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? A los romanos, de predicar el evangelio. Tengo impuesta necesidad de hablar de Dios. Tengo necesidad de estar en la casa de Dios, de adorarlo. Tengo la necesidad de hacerlo. Esa es mi vida. Es la vida que encontré, ¿sí? ¿Por qué? Porque la entregué al Señor. Y qué bueno que nosotros entendamos estas cosas. Quizás muchas veces vivimos nuestra vida y bajamos la mirada, ¿sí? Dejamos de mirar lo celestial, lo eterno, para mirar lo terrenal, lo que queda acá, lo que se corrompe y muere, ¿sí? Necesitamos estar firmes con nuestra mirada en lo eterno, con nuestra mirada en lo celestial. Muchas veces, tantas veces, bajamos esa mirada. Tantas veces. Hay dificultades, hay dolor, hay situaciones de necesidad y bajamos la mirada. No la bajemos, ¿sí? Hallemos nuestra vida en el Señor. Y está ahí el apóstol Pedro y le dice a Jesús, hay muchas cosas del apóstol Pedro, no podemos leer todo lo del apóstol Pedro, pero sí quiero marcar esto porque muestra quién es Pedro, ¿sí? Le dice al Señor en el capítulo 18. Jesús está hablando del perdón y Pedro le pregunta al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Me encanta esto. Pedro no está en lo correcto, pero Pedro es de carne y hueso, ¿sí? Lo decíamos antes, quizá sin educación, quizá explosivo, pero con estas preguntas que muestran quién es Pedro y cómo Dios ha trabajado en Pedro, va a trabajar en Pedro. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y la Biblia no lo dice, pero Pedro le dijo, 490, Señor. Siempre. ¿Hasta cuánto? Como Cristo nos perdonó. Ahora, vamos a pasar a otra parte. Esta era una introducción de quién es Pedro, de las cosas que Pedro ha ido viviendo, ha ido caminando, ¿sí? Con el Señor, ha ido aprendiendo, ¿sí? Ha sido exhortado por el Señor, reprendido. También ha sido alabado. Bendito Pedro, bendito Simón. Ahora, mira lo que dice el capítulo 26 de Mateo. El Señor Jesús toma de la cena con ellos, lo que hicimos nosotros recién, más de 2000 años después, y dice ahí en el versículo 30, cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os
escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y acá tenemos a Pedro. Aunque todos se escandalicen, aunque todos huyan, corran, te nieguen, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué dicen? ¿Que Pedro inventó, mintió, vendió humo o creía lo que estaba diciendo? ¿Lo creía? Claro que lo creía. ¿Sí? Hay una canción de Santiago Benavides que dice, cada vez que he prometido no fallarte, dice, ha cantado un gallo. No sé si se dan cuenta de la canción que digo. ¿Cuántas veces vos y yo hemos ido en oración al Señor a decirle, Señor, limpiame, perdoname, estoy arrepentido y esto no va a volver a pasar? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces hemos ido de nuevo en esa misma situación? Señor, limpiame, perdoname, esto no va a volver a pasar. Pedro dice, se desmarca del resto. No sé qué van a hacer ellos. Capaz que salen corriendo. Yo no. Yo acá estoy firme. La humanidad, la carnalidad de Pedro. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Tremendo. Pero ¿saben qué es más tremendo? Que Pedro le retruca al Señor Jesús. Envido, real envido. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pedro, ¿es el mismo que le dijo, vos sos el Cristo? Es el mismo. ¿Es el mismo que reconoció la deidad del Señor? Claro que sí. ¿Que lo vio hacer milagros increíbles? Claro que sí. Y sabiendo todo eso, igual se le ocurrió ir en contra de lo que el Señor Jesús le había dicho. Pedro, mira que me vas a negar, esta noche me vas a negar. Y igual se le ocurrió ir en contra. ¿Cuántas veces vos y yo, teniendo una percepción de quién es Dios, teniendo cercanía con el Señor, teniendo comunión con el Señor, sabiendo la voluntad de Dios para mi vida, voy a discutir contra Dios? Pero Dios está mostrando esto. Pero Señor, creo que es mejor por acá. ¿Sí? Ya lo pasó a Pedro esto, le pasó antes. Pedro, tirá las redes ahí. Señor, ya pescamos toda la noche. Nosotros somos pescadores. Este es mi oficio. No lo dice la Biblia. Es lo que se deja entrever. Señor, ¿no? Algo sé yo de esto, de pescar. Pero en tu nombre echaré la red. ¿Cuántas veces vos y yo le decimos a Dios, Señor, yo de esto sé, esto lo tengo claro, yo lo manejo, ¿no? Y terminamos chocando, dándonos contra el piso. Lo voy a invitar a cambiar de evangelio. Vamos a ir a Lucas, al capítulo 22. Y dice el versículo 47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?
Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Quién sacó la espada? Pedro. Ahora, Pedro hablaba en serio, ¿no? Si tengo que ir a la muerte, voy contigo. Y cuando llegó el momento, ¿qué hizo? Sacó la espada. Vamos arriba, ¿sí? Y fue y atacó, no es que se quedó ahí en guardia. Explosivo, intempestuoso, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros somos Pedro? No es lo que Dios quiere. No era lo que Jesús tenía preparado. Jesús hace un milagro nuevamente, sana a este hombre, pero no es lo que Jesús tenía preparado. Sin embargo, Pedro fue. ¿Y cuántas veces nosotros vamos a hacer algo en nombre de Dios, en defensa del Señor, pero no es lo que Dios tiene? Y atacamos. Explosivo, poco educado, del vulgo, explosivo. En eso me identifico con Pedro. Ahora, versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. No sé si todos han estado en un campamento, me imagino que sí. Capaz que alrededor de una fogata y las caras se ven claritas. Muchas veces pasa en el Alfa que vemos a todos durmiendo en el fogón, ¿no? Se ven claritas las caras de los gurises durmiendo. Los que están en primera fila. Los que somos más inteligentes vamos para atrás, cosa de que no nos vean. Con el rocío cayendo ahí, ¿no? A las 12 de la noche. Pero estás ahí en una fogata alrededor del fuego, en un patio, dice acá, y las caras se ven. Y dice que una criada dijo: también este estaba con él. Este también estaba. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Permiso. Pedro está allí, en ese lugar, en el patio de la casa del sumo sacerdote. No sé exactamente cómo funcionaba. ¿Cuántos tenían acceso al lugar? ¿Sí? No lo sé. Ahora, Pedro estaba allí. Y había un grupo de gente allí. Y hubo algunos que lo reconocieron. Y Pedro negó al Señor. Y me identifico con Pedro. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? ¿Cuántas veces he negado al Señor? ¿Cuántas veces me he escandalizado? ¿Cuántas veces me he avergonzado del Señor? Y dice allí el versículo 59, como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y a mí este detalle de que una hora después
que pasó un rato en el medio, me hace pensar en el tiempo que tuvo Pedro para recapacitar, quizá, de lo que estaba pasando, para arrepentirse. Versículo 60. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Lucas es el único evangelista que relata esto, ¿sí? Por eso les digo, no sé cuánta gente tenía acceso, qué estaban haciendo en el patio, se habían agarrado a Jesús en el patio y lo iban a empezar a azotar, a avergonzar en ese lugar, en ese momento. Pero dice acá que el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y yo miro o me imagino a Pedro cruzando mirada con el Señor, y eso debe haber sido navajas. No porque el Señor lo mirara con una manera de decirle: sos un desastre. Claramente que no. Pero en Pedro eso lo lastimó un montón. No que el Señor lo mirara, su propia acción. ¿Sí? Dice acá, saliendo fuera lloró amargamente. El Señor Jesús había hablado de estos hombres. Ustedes son mis amigos, ¿verdad? Ustedes son mis amigos. Quizás nosotros alguna vez traicionamos a un amigo. Y no se siente bien. Y no se siente bien. Es más, hasta que la otra persona no abre los brazos para recibirme de nuevo, estoy destrozado. Y acá dice que Pedro lloró amargamente. Pedro estaba destrozado, ¿sí? Traición, negación. Sin embargo, la historia no termina acá, gracias a Dios. ¿Sí? Y dice el Evangelio de Marcos, un poquito más para atrás, en el capítulo 16, dice que María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé habían ido a la tumba del Señor. Y se habían encontrado con que allí no había nadie. Con que no estaba el Señor. Sino que había un joven con una ropa larga, blanca, y dice, y se espantaron. Y él les dijo: no se asusten, acá no está a quien buscan. Pero dice el versículo 7, y esto a mí me ha cautivado desde hace mucho tiempo: vayan, díganle a sus discípulos y a Pedro que él va a Galilea como les había dicho. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el Señor les había dicho, leímos recién? Me va a pasar esto, pero nos vamos a encontrar en Galilea. Pero el detalle es este: díganle a los discípulos que están tristes, que están asustados, que el maestro había sido crucificado, estaba muerto. Pero vayan y díganle a los discípulos que el Señor resucitó. Y especialmente, díganle a quién. A Pedro. Pedro niega al Señor. Y no sabemos más de Pedro. Pasa la crucifixión.
y no sabemos más. ¿Cómo estaría Pedro? ¿Qué les parece? Si tuviéramos que pensar racionalmente en cómo estaría Pedro esos días. Acongojado, destrozado. Pedro niega al Señor. El Señor va a la cruz. Pasa un día, pasan 2 días. ¿Cómo estaría Pedro? ¿Cómo estaría su corazón? Un Dios personal. Un Dios que me mira, que me busca, que me restaura. A mí personalmente. A vos también. Un Dios personal. Ese es mi Dios. Que tiene ternura para con nosotros, para con nuestras faltas, para con nuestro pecado, para con tantas veces nuestra infidelidad. Un Dios fiel. Dice el Evangelio de Juan, para ir terminando. Tengo que decir para ir terminando para que ustedes se crean que voy a terminar. Así que está. Evangelio de Juan, capítulo 20. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Juan nos va a mostrar ahora 3 veces que el Señor se aparece a los discípulos. Esta es la primera, ¿sí? Dice que Tomás no estaba allí entre ellos en ese momento, entonces él estaba dudando de la situación. Y dice el versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Ahí, segunda vez que el Señor aparece a los discípulos. Y vamos a la tercera vez, que es en la que quiero parar. Capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. El Señor había resucitado, sí, pero no estaba con ellos. Apareció, estuvo con ellos, no estuvo, volvió a aparecer. Y Pedro dice: voy a pescar. ¿Qué sabía hacer Pedro? Pescar. Voy a pescar. ¿Sí? Y bueno, vamos a pescar. Es lo que sabemos hacer, es de lo que vivimos. Pedro todavía no era consciente de lo que el Señor tenía para él. El Señor no está con nosotros. Voy a volver a pescar. Van en un grupito y pasa la noche y no pescan. Nada. Otra vez. Nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Le respondieron? No. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, ¿sí? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, entonces Juan le dice a Pedro: es el Señor. Es el Señor, Pedro, es el Señor. Cuando oyó que era el Señor,
se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Explosivo el hombre, ¿eh? Los compañeros tratando de sacar la red llena de peces. El hombre dice, amigos, como puedan, pero está el Señor ahí. Dice, los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, una cuadra más o menos, ¿sí? Pedro se tira al agua a una cuadra porque quiere estar con el Señor, porque quiere ver al Señor, porque tiene necesidad de estar con el Maestro. ¿Tenés necesidad de estar con el Maestro? ¿Cuánto anhelo de estar con el Maestro? ¿Cuánta necesidad de perdón de Dios? ¿Cuánta necesidad de restauración de vida que Dios nos dé? Pedro ya había estado con el Señor 2 veces. No estoy diciendo que Pedro no lo había visto desde que lo había negado. No, ya había estado 2 veces. Pero Pedro tenía hambre del Señor, quería estar con el Señor. Este hombre que metía la pata, decía Tao, que no controlaba quizás sus impulsos, que muchas veces no pensaba lo que estaba diciendo. Este hombre tenía necesidad del Señor. Y esa necesidad era evidente. Y era real. ¿Sí? ¿Qué necesidad tengo yo de Dios? ¿Qué necesidad tenés vos de Dios? Y dice allí el versículo 15, cuando hubieron comido, porque el Señor... dice ahí un poquito más atrás que había preparado unas brasas, un fuego, y tenía ahí pan. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Hay alguna otra versión que está modificado esto, ¿sí? La idea de la palabra es que amor, en este caso, cuando Jesús habla de un amor incondicional, ¿sí? Y la respuesta de Pedro es una respuesta un poquito más cautelosa. Es como si Pedro dijera, tú sabes que te quiero, ¿no? ¿Me amás? Vos sabés que te quiero. Y Pedro no es que no amara al Señor. Sin embargo, con su historial, con su negación, quizás hasta sentía vergüenza de decirle al Señor, te amo incondicionalmente. El Señor le dice, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero, en este caso. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y acá, esto veo del Señor y lo anhelo para mi vida. Y estoy seguro que el Señor lo puede hacer en mi vida y lo puede hacer en tu vida. El Señor conoce mi debilidad, conoce mi infidelidad, conoce quién soy yo, pero igual me quiere restaurar y me quiere usar. Y conoce quién sos vos y conoce tu debilidad.
quizá tu dolor, pero te quiere restaurar y te quiere usar. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me quieres? ¿Sí? Es como que el Señor Jesús bajó la vara un poquito. Y Él le dijo: tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Uno quizá es amor incondicional, el otro es amor limitado. Sin embargo, ante todas estas cosas que hemos visto de Pedro, todos los errores, la negación, la traición, la explosividad de Pedro, todas estas cosas que uno mira y dice: yo me reflejo en este hombre, en estas debilidades, en esta manera de proceder tantas veces. Veo a un Dios que, como leíamos al principio de esto, en 1 de Pedro, capítulo 5, un Pedro escribiendo con total seguridad: el Dios de toda gracia. Ese Dios que me tomó, Él dice, me llamó, nos llama. Ese Dios que nos llama, como te llamó a vos en esta mañana, como me llamó a mí, nos llamó a su gracia, al perdón de pecados, a la restauración de nuestras vidas, al tomarnos de la mano cuando estamos dudando y con poca fe, ahogándonos, sacándonos de ese lugar y diciéndonos: hey, tengo trabajo para vos. Tengo trabajo para vos, quiero usarte. Cuando eras más joven, te ceñías, ibas donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. El Señor le dice a Pedro: bueno, esto es lo que vos vas a morir de una manera difícil, dura, pero seguime. Y el Señor hoy nos mira a nosotros con todas nuestras imperfecciones, restaurando nuestras vidas, queriendo trabajar en nosotros y que trabajemos para su gloria, y nos dice: sígueme. Pero no termina acá, y esto me parece fascinante. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Vamos de nuevo a la proyección imaginaria. Están en la playa, hay un fueguito, hay 7 discípulos. Jesús habla con Pedro y le dice: sígueme. Se para y camina por la playa. Y Pedro camina con el Señor. Y Pedro dice, volviéndose, miró para atrás y vio que venía Juan también. ¿Verdad? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este, no? ¿Qué hace este si vos me llamaste a mí? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Una manera muy práctica de decirle: ¿qué te importa? Seguime vos. Y esta última enseñanza que vemos en el Evangelio de Juan, que Pedro recibe, es especialmente importante en nuestros días, hermano. Seguime vos, le dice el Señor a Pedro. Y en esta mañana, iba a decir tarde, es la costumbre, en mi iglesia de tarde la reunión, también nos dice: seguime vos. Dejate de mirar para el costado
a tu hermano a cuestionar qué hace o qué deja de hacer. Seguime vos. Y lo que yo tengo para vos. Si vas a mirar a tu hermano, que sea para edificarlo, ¿sí? Que sea para que sea bendecido por la palabra que salga de tu boca, ¿sí? Por el comentario que vayas a hacer o por la reprensión que quizá haya que hacer, pero que sea para edificación. Si no, mira al Señor y como dijo a Pedro, seguime vos. Leía un comentario que decía, el cambio de querer a amar es salir de la orilla y ir a la profundidad. ¿Sí? Que podamos dejar de chapotear en la orilla espiritual de la vida cristiana y ir a la profundidad con el Señor. El Señor es suficiente para sostenernos, para que no nos ahoguemos, para tenernos con Él. Así que, amados hermanos, que el Dios de toda gracia, como dice acá, Primera de Pedro, capítulo 5, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que ese Dios, el cual tiene la propiedad, Pedro, de haber vivido todas estas cosas y decir, ese es un Dios de gracia, de toda gracia, continúe haciendo la obra en nuestras vidas. Amén. Que el Señor los bendiga.